Buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan, dependiendo del lugar del mundo y el momento del día que se permitieron sintonizar. Quizá es primavera, quizá es otoño, quizá es verano. Mi nombre es Fernando Fuentes y yo soy el host de este nuevo podcast titulado Entre Nubes, Enseñanzas en Pro de tu Bienestar Integral. La mayor parte de mi tiempo la paso durmiendo, como muchos humanos. En segundo lugar, lidero un emprendimiento llamado Avioneta, uno que vino a este mundo a cambiar cómo el latino se relaciona con el alcohol por completo y para siempre. Uno que también se encarga de velar por el bienestar integral de sus colaboradores, suscriptores, audiencias, familias y sus comunidades. Disfruten mucho el vuelo. Nos vemos del otro lado de las nubes en dirección al atardecer. No olvides seguir este podcast en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Roberto, voy a hacer una intro, pero después quiero que tú completes esa intro, porque nadie sabe más de tu vida que tu propia persona. Entonces, lo que yo sé es que tú eres Roberto Matthews, conocido en el mundo de la música como Yo Soy Matt, un jarocho que creció en movimiento y dicotomía entre la Ciudad de México y Veracruz. Ha vivido 24 años con una distrofia muscular crónica y progresiva desde su diagnóstico a los 15 años, pero aún más importante, ha vivido 39 años en este planeta Tierra con positivismo y creatividad, con una fuerte raíz en la aceptación radical. Aprendamos cómo con creatividad podemos utilizar estas experiencias y su forma de ver la vida en pro de nuestra salud mental, nuestra relación con el alcohol y con la vida misma. Roberto, qué honor. Agradezco mucho tu tiempo y lo que nos vienes a compartir aquí. ¿Qué me faltó en esta introducción? ¿Qué te gustaría agregar? Pues nada, también que producto de esto que hemos logrado como proyecto, cae en una cosa muy sencilla que es la suerte. La suerte y el descubrimiento, eh, la constante apertura al cambio y aceptar de que estamos aquí gracias a la gente que nos ha apoyado. Entonces nos debemos a ellas y a ellos. Entonces estoy muy agradecido de este espacio de Entre Nubes, de conectar contigo, Fer, y toda la gente que nos está escuchando y viendo. Un saludo fuerte, aquí yo soy Matt. Mil gracias, señor. Ahora, vamos a empezar con una pregunta divertida. Vamos a empezar bailando. Me encantaría poner la canción, pero por temas de licencias no la podemos poner. Entonces voy a citar a un poeta y ya después tú nos contarás un poquito. Pero el poeta dice esto: ya no pudimos vernos, pero estoy en un buen lugar. Y es que tenía muchas cosas que decirte antes de irme. No olvides cerrar la puerta cuando salgas. El arroz lleva una taza por dos de agua. El mejor negocio es terminar contento. Busca la manera de ser feliz tú antes de querer hacer feliz a alguien más. El café sin azúcar. Si puedes comprar una casa, busca que tenga un jardín. Baila, baila lo que más puedas, pero sobre todo con quien más quieras. Eh, la primera vez que escuché esta letra y esta canción, tu canción, fue en Pal Norte este año. Ya me habían contado de ella. Me dijeron que me iba a conmover y había un cielo estrellado en Pal Norte. Estábamos en un escenario relativamente oscuro, tenue, muy íntimo. Y dicho y hecho, me conmoví, lloré. Lloré lo suficiente como para hacerlo en público en un festival de música. Y ahí fue cuando se me ocurrió conectar contigo. Olvídate que un podcast, que invitarlo al podcast, que ver qué tipo de contenido podemos crear junto. La idea original fue: yo quiero conectar con esa persona detrás de ese set de DJ y aprender de ella. Entonces, si quieres, para empezar, cuéntanos un poquito la historia detrás de esta canción que se llama Quirón. Claro que sí, qué chido que estuviste ahí en Pal Norte escuchándola y lo más chido es que te dejaste ir, sacaste esas lágrimas. Creo que es algo bastante interesante con los proyectos de música electrónica. Es que sí creo que la música te debe hacer sentir no solo esta euforia de bailar, sino que te debe provocar. Y como músico, pues sí, como músico tu misión es hacer que la gente baile, pero como artista igual y es que la gente sienta. Y esta canción parte de mi abuela, que tiene una demencia senil, y entonces se me ocurrió hacer una canción al principio, cuando la tenía todavía en maqueta, era un psicólogo hablándote, ¿no? Dándote estos consejos. eh, Igual y son consejos muy simples, eh, como el arroz lleva una taza por dos de agua, pero al final de cuentas son cosas que están cargadas de amor. En algún poema, no me acuerdo si era de Cortázar, que decía, me dijiste hola y yo sabía que me estabas diciendo te amo. Entonces estas pequeñas frases partían
desde un psicólogo. Pero mi abuela, al tener esa demencia senil, no sé por qué ha sido, bueno, ha sido un tema complejo en donde ella fue mi cómplice en muchos aspectos, ir a Guadalajara, checarme, ella tenía esta demencia senil y yo mi discapacidad, entonces es, bájate a la farmacia, pide un desodorante que se me olvidó, porque yo no me podía bajar del coche y ella se iba a la farmacia y cuando regresaba era como, ¿qué me pediste? Entonces fue un gran equipo y esta canción es que es como una despedida. Son estas frases que como músico o artista me trato de pensar que en algún momento las personas que nos quisieron y cuidaron van a dejar de estar aquí. Son consejos de alguien genérico que va y nos deja. ¿Por qué Quirón? Quirón tiene esta dicotomía de ser a nivel mitológico una deidad que en su momento le ayudó a, no me acuerdo si fue Aquiles, a aprender ciertas artes, pero a nivel astrológico también le llaman el sanador herido. Y mientras fui presentando en algunos lugares de la República Mexicana, me di cuenta que yo era un sanador herido, porque así me lo hizo sentir la gente. Venía a ayudarle a sanar, pero también estoy herido. Entonces, todo fue cuadrando a sacar Quirón y eventualmente se ha estado volviendo este pequeño, no le quiero poner himno, pero sí es un consuelo para las personas que tienen que aprender a dejar ir y seguir ciertos consejos simples de las personas que más nos quisieron. Pues qué hermosa relación tuviste con tu abuela. Y también ya hablaremos más de la creatividad dentro de tu música más adelante, pero y tu trayectoria como redactor. Igual podremos tocar un poquito tu trayectoria profesional como redactor, pero me encanta eh, que no son versos necesariamente, no es tu típico verso, ¿verdad? Con estrofas cortas y acotadas que todas riman, es como tú hablando sobre un backdrop de música muy inspirador. Entonces, gracias por compartirnos eso. Me encantaría escuchar un poco de tus orígenes. Me fascina aprender de dónde viene la gente. No es que no podamos todos los años ir reescribiendo nuestra historia, pero también tenemos que reconocer como la influencia de nuestra infancia, crianza, adolescencia en nuestra vida. Entonces, cuéntame un poquito dónde naces y dónde vives en tu infancia y adolescencia. Háblame de tu familia, la composición familiar, por favor. Claro, pues mira, yo nazco o nací en Papantla, Papantla de Olarte, Veracruz, ahí sabes, registrado ante los 4 guerreros que descendieron del palo. Y desde muy joven me voy a vivir a la Ciudad de México con mi familia, papá, mamá. Mi hermano también nació en Papantla y ya mi hermana nació aquí en la Ciudad de México. Mi hermano nació, yo nací en el 85, mi hermano nació en el 87 y mi hermana en el 91. Pero mi hermana en el 91 nace con una discapacidad. Y en ese momento, pues, igual y no estábamos tal vez tan acostumbrados a, a que fuera tan abierto. No digo que fuera prohibido, pero pues, no se conocía tanto de las discapacidades o igual y no sabíamos tanto, simplemente te tocó vivir con esto y tienes que sobrellevarlo. Entonces mis papás, mi mamá y mi papá, pues, estuvieron ahí al tiro con mi hermana y yo crecí siempre con una hermana que no podía caminar, que tenía una hidrocefalia, una válvula de Pungens y en su momento yo le dije, ay, güera, si tuviera yo una discapacidad, me encantaría que me vieras cómo le echo un buen de ganas para que tú no te deprimas. Y mocos que me da. Me da a los 15 años, me voy a hacer unas pruebas a Estados Unidos y me dicen, ¿sabes qué? Tienes distrofia muscular. eh, y es progresivo, te vas a ir quedando en una silla de ruedas y va a ser complicado. Igual y sería más complicado si yo no hubiera tenido estos 15 años con mi hermana y viendo que las cosas no son tan complicadas como aparentan, sino la normalización de una discapacidad no se trata de abrir espacios, sino de simplemente aceptar que las cosas son como son y que el mundo no está hecho para personas como nosotras. Pero bueno, te lo decía en algún momento, el mundo no está hecho para nadie en específico. Entonces, más bien tú tienes que aprender a remar en el agua en la que estás y obviamente a rodearte de gente que te ayude. Qué, qué padre esto que le dices. O sea, eh, me gustaría tener un desafío similar para que vieras cómo yo lo abordara. Em, Eso se lo dijiste en un momento en donde crees que no, ella estaba como cabizbaja o de ánimos bajos alrededor de su discapacidad o muy ampliamente.
cómo ella ha lidiado con su discapacidad de nacimiento en temas emocionales y de actitud. Pues realmente creo que bien. Aquí el tema es que mientras más crecemos y me acerco a ella, sí me va contando ciertas cosas que le pasaban en la primaria, de que no era que fuera buleada en sí, Sí. sino que pues a veces ella se quedaba en su salón en el recreo y no tenía, o sea, con quién comer. Este, Sin embargo, ella lo aceptó bien y cuando lo cuenta no lo platica desde una victimización ni desde una compasión, sino desde eso me tocó vivir a mí y hoy en día, bueno, forma parte de mi vida, pero no voy a basar mi vida en te digo, en victimizarme y decir, wow, qué feo el mundo en donde yo nací. Creo que fue compensando con ciertas otras cosas que las demás personas no tenían. Y bueno, como dicen, a ver, yo no soy fan del vamos en el mismo barco en esta tormenta, ¿no? Yo creo que estamos Claro. todos en una tormenta, pero cada quien va en un barco distinto. Y yo estoy hablando de cómo me fue a mí en la vida y por lo que yo puedo ver a mi hermana y a mí crecer. Ha sido una mezcla, y otra vez regreso a esta palabra, suerte. Ha sido suerte el encontrar estas manos amigas, el encontrar proyectos divertidos, experiencia resumida en éxito y todo lo que puedo decir otras canciones. No ha sido un viaje complicado, ha sido un viaje interesante y esta es la vida misma, tratando de desafiarte y decir, a ver, te tocó esto, juega con lo que tienes. Me encanta tu cosmovisión, desde que me contaste de ellas tras bambalinas, preparándonos para este podcast. Empaté mucho con ella, empata con un libro que estoy leyendo ahorita que me recomendó una amiga, se llama Conversaciones con Dios, y te hace cuestionar mucho como estas ideas que nos impusieron del bien y del mal, de lo justo y la injusticia. Al final del día es lo que tú dices, somos almas distintas, cada quien en su barco, con sus diferentes reglas del juego y sus diferentes capacidades, y es sacarle el mayor provecho a lo que nos tocó vivir por llamarlo de una forma, este ciclo de la rueda kármica, ¿verdad? Si hubo vida antes y va a haber vida después, eso es lo que nos tocó vivir en esta vida y es juega con esas cartas que te barajaron. Ujú. Eh, entonces, pues sí, quien nos escuche, si se puede llevar algo de sanación y tranquilidad en esto que estamos platicando, estaría de lujo. Eh, Pasemos un poquito, háblanos de tu distrofia muscular, por favor. Danos un poquito como la película de cuándo es el diagnóstico, cómo evoluciona hasta tu actual edad. 30 y altos, no voy a develar tu edad a menos que tú lo hagas. 39, carnal, 39 añitos. 39. Porque igual cuando nos preparamos para este podcast, me contaste, primero que nada, felicitarte y admirarte porque utilizaste términos médicos y un lenguaje tan preciso. En Avioneta somos muy enfáticos de que las palabras importan, y utilizar el lenguaje correcto importa. Y cuando tú me contaste de tu distrofia muscular, lo hiciste de una manera con tanta gracia y tanta dignidad, y te lo agradezco por compartírmelo de esa forma. Pero también vi muchos brochazos de lo que en un inicio me hizo querer conectar contigo, de este positivismo, de esta adaptabilidad, de la creatividad. Y ya después tú me mostraste algo que terminé etiquetando como aceptación radical. Entonces, pues sí, cuéntanos de ella, por favor. Claro, a ver, en términos muy, quiero decirlos más estrechos, puedo decirte que como cualquier enfermedad, eh, tú vas y te sientes extraño, te sientes que te duele algo, te sientes débil, te sientes con alguna molestia. Entonces, pues yo jugué, casi toda mi vida jugué básquetbol en la primaria. Después me cambié de escuela, jugué fútbol y después regresé a la secundaria a intentar jugar básquet, pero ya no podía correr tan rápido ni saltar. Entonces, no sé, sabes, como que la familia te dice, estás creciendo, igual y son los huesos, igual y es alguna otra situación así. Sin embargo, pues no fue así, me fui a hacer unos estudios con, cuando tienes cierto tipo de enfermedad, tratas de ir con alguien que sea de este género, ¿no? Yo en este caso fui con un ortopedista para ver qué era lo que posiblemente tenía. En ese momento ni siquiera eran rayos X, no eran placas, fue una muestra sanguínea. Y ahí fue algo extraño, porque si te duelen los huesos, ¿en qué momento podrían ser
que en tu sangre estuviera la respuesta, ¿no? O el problema. Entonces, me hacen una prueba de una enzima que se llama CPK, creatinfosfoquinasa. Es una enzima sanguínea que habla de la destrucción de tu músculo, imagínate, hecho ya añicos, atravesando y navegando por tu torrente sanguíneo. Entonces, me sacaron el CPK y yo tenía un CPK como 400 veces más alto del normal. Entonces, en ese momento en México, que habrá sido 2002 por ahí, me habrán dicho que por ese nivel de CPK tenía una distrofia llamada Duchenne. Para los que no conozcan, o igual y los que sí conozcan, Duchenne es como la distrofia muscular que más prevalencia tiene en México y en el mundo, y es mortal. Es a los 20 años, 10 años, 15 años, o sea, si bien te va, los tratamientos con prednisona y cortisol son lo único que te pueden salvar, pero es una enfermedad mortal. Y así fue, nos dijeron, es una enfermedad que pues lamentablemente esto va a pasar. Entonces yo volteé a ver, yo estaba con mi mamá en ese momento en el hospital y la volteé a ver y estaba llorando y le dije, pues a gozar la vida, con mi hermano que dijimos, pues vamos a viajar, vamos a hacer esto, pues qué queda, ¿no? Pero aquí la mano dura de mi papá dijo, ¿saben qué? No me, o sea, esta es una opinión de un doctor que tal vez no sabe tanto. Eh, Planeamos un viaje a UCLA, es la Universidad de California, y ahí me hicieron otras pruebas, se llama Western Blot, es una prueba que eh, normalmente a las personas que tengan algún tipo de discapacidad como distrofia muscular se les recomienda hacer para estar en un registro perdón, de pacientes. Y me decían, mijo, ¿sabes qué? Tienes distrofia muscular, pero no es Duchenne, se llama LGMD. LG es de Limb-Girdle Muscular Dystrophy 2B. Tiene esta connotación porque los que empiezan con uno son autosomales dominantes. Por decir, si tú tienes los ojos negros es porque tus Sí. papás tuvieron de forma dominante, o sea, tú recibes el gen dominante de tus papás, que es el negro. Pero si tú tienes los ojos azules, el ojo azul es un gen recesivo. Entonces, para que tú lo tengas, tú tuviste que en tu fenotipo presentar este gen Ok. recesivo. Entonces, el 2 es recesivo. Para que eso pase, lo tengo que obtener de mi papá y de mi mamá. Y B es 2B, B es una proteína que le hace falta a mi cuerpo, que se llama disferlina. Entonces, hay otro tipo de distrofias musculares que también no tienen disferlina y se llaman disferlinopatías. Entonces se hace se hace un mapeo genético, se hace un buen de cosas y se detecta que tengo esta enfermedad. Eso pasa, más o menos, para la detección de esta enfermedad. Hoy en día, pues mi enfermedad sigue avanzando, no sé hasta cuándo. Normalmente había afecciones cardíacas o respiratorias, en mi caso no es así. La ciencia está muy avanzada, se siguen descubriendo cosas, estoy al pendiente y en la investigación, laboratorios en Boston, Sarepta es punta de lanza en todo esto. Entonces es muy importante como paciente, sí, hablar con tus doctores, con tus internistas para que te vayan atendiendo y que vayan ellos también de la mano con la información que exista, pero también tú como paciente de una enfermedad rara, que se llaman enfermedades raras, también puedas informarte y estar o sea, al día con las noticias de todos los tratamientos que vienen. Claro, te agradezco. Háblame como de el proceso de aceptar esta nueva condición. Me compartiste en su momento que no es un duelo como cuando alguien pierde algo de un día para otro, o a alguien, o a un proyecto, o sea lo que sea. Más bien es un proceso, al igual que la condición, es progresivo, ¿verdad? Y tú me compartiste que tuviste que pasar a una silla de ruedas la mayor parte de tu tiempo, a los 33, si mal no recuerdo. Entonces, háblame como de los 15 a este momento y luego hasta la fecha, a tus 39 años. Claro, a ver, a los 15 que me detectan todavía esto, pues yo, o sea, fui perdiendo ciertas capacidades y, o sea, no recuerdo exactamente las fechas, pero sí te puedo decir momentos para mí que fueron determinantes. Me acuerdo
a los 15 empieza, a los 18 me fui de mochilazo a Europa cuando me gradué y me costaba trabajo subir las escaleras del metro, por ejemplo, y me daba cuenta de esas cosas. Entonces ya en la carrera empezaba de repente a usar un bastón plegable, que nada más me ayudaba a apoyarme, o sea, para mi caminar. O sea, yo Sí, sentía y creo fielmente que en su momento podía caminar distancias muy lejanas, pero lo iba haciendo con mi pequeño bastón. Entonces, eso fue el bastón y después me salió la oportunidad de irme a China con mi hermano y me llevé unas muletas canadienses, que son las que van en los, ¿sabes? En los antebrazos y con estos bastones o muletas canadienses, claro. pues recorrí varios países y fue algo divertido ver la vida desde cuatro puntos de equilibrio. Y, o sea, mi vida, las fiestas y todo, pues a veces era complicado. O sea, estando con estas muletas o bastones, pues de repente un charco lo pisas sin querer y mocos te vas al piso. Y yo hice mi vida de lo más normal, la neta, la gente con la que me rodeé siempre tirando paros. Yo manejaba hasta hace 3 años todavía. Iba pasando mis bastones, me los sabían tunear. Este, y pues era algo divertido. Pero cuando llegó mi silla de ruedas, fue mágico, porque me sentí que era un trono. Dije, ¿sabes qué? Esto ya está muy complicado. Me voy a lastimar, me voy a caer, me voy a Claro. romper algo y ahora sí, o sea, ¿quién te lo cuenta? Entonces, cuando no es que acepte la silla, dije, ok, la silla va a ser un paso necesario para que no me accidente ni nada. Y me senté en la silla y fue mágico, porque cuando me senté en esa silla, dejé de preocuparme de si voy a caer, si me voy a resbalar, si me voy a abrir o si me voy a raspar con las muletas, y todo se volvió mucho más fácil para mí. Entonces, a veces me cuesta Sí, trabajo expresar esta idea sin que suene como un güey, qué güey tan loco sí. diciendo que estar en silla es mejor y, o sea, lo recomiendo mucho, o sea, estar en una silla, esta es mi nave espacial, me lleva a todos lados. Te voy a hacer una pregunta difícil, pero creo que eres alguien diestro en responder preguntas difíciles. Y es difícil porque te estoy haciendo una pregunta de una experiencia longitudinal, es decir, a lo largo de muchas décadas. Y también creo que es difícil porque, haz cuenta que te estoy preguntando tu vida antes del Mm. diagnóstico y luego tu vida después del diagnóstico y la evolución de la enfermedad. Pero, ¿cómo ha cambiado y qué le has podido aprender a la experiencia? Y creo que es difícil porque antes de los 15 años no tenemos tanta conciencia. Y estoy hablando por mí, ¿verdad? Pero si me puedes contestar, o sea, de los 15 a los 39, viendo tu vida en ese periodo y luego antes del diagnóstico, ¿qué le has Mm. aprendido a toda esta experiencia que, por decirlo de una forma, un ser superior fue las barajas que te entregó en la mano, ¿verdad? ¿Le has encontrado propósito? ¿Le has encontrado sentido? ¿Qué significado? ¿Cómo has crecido? Pues no, nada tan serio, más bien Ya. me he dado cuenta, y quizá esto desde hace unos años, que llevo más tiempo con una discapacidad que sin ella. Entonces, pues ya estoy acostumbrado a lo que tengo y es cada vez un poquito menos y menos. Extraño caminar, o sea, con libertad. Obviamente se extraña, pero también puedo decirte algo muy cierto y es que los músculos están sobrevalorados totalmente. Las piernas están sobrevaloradas. O sea, aprender a vivir Sí, así desde una silla no es tan complicado como parece si tienes herramientas para subsanar estas cosas. Y creo que sí, eventualmente todo está en la cabeza y ir haciendo un músculo también. Es como un superpoder claro. y todo el mundo le puede pasar esto de que pierdes la vista y te vuelves una persona mucho más perceptiva en sonidos o en olores. Entonces, ¿qué le he aprendido a esto? O sea, lo que más he aprendido es paciencia. He aprendido un buen de paciencia. em, y pues nada, digo, todavía cuando me voy a dormir y sueño, yo sueño, o sea, mis sueños, yo soy esta persona que corre, que camina, que va, que sube, y mis personas más cercanas a mí que me rodean, ni siquiera me ven como una persona discapacitada. Y está chido y me Claro. encanta poder usar el término discapacitada porque ahí no está el debate, ahí no debe estar el debate en la forma en la que nos expresamos y decimos las cosas, sino más bien en cómo podemos transmitir y transitar a través de la aceptación que tenemos de nosotros mismos. O sea, yo solo tengo un cuerpo en esta vida y estoy haciendo lo más que puedo con él y estoy agradecido de estar vivo y de estar ejercitando otros músculos.
Te agradezco. Quiero hacer énfasis en algo que tú verbalizaste, que es el tema de la paciencia. De hecho, tengo un tatuaje que lee la palabra paciencia. Así de importante se me hace esa virtud. Y es un trabajo de todos los días y de todas las semanas y de todos los años de aquí hasta que pase a mejor vida. Y también a la gente que nos escucha, yo conociendo a suscriptores de Avioneta, a las audiencias de Avioneta, gran parte de los problemas y desafíos a los que nos enfrentamos, sea una relación con el alcohol, sea una relación con otra persona, sea mantener nuestro bienestar integral, se pudiera aliviar si fuéramos más pacientes y si dejáramos que los procesos tomen su debido curso a su debido tiempo, como lo que tarda una mariposa en pasar de larva a estar en un capullo, a extender esas alas y a emprender vuelo. Entonces, agradezco que hayas compartido eso. Y también, no lo dijiste, pero yo escuché, y desde que hablamos tras bambalinas, el tema de la adaptabilidad. O sea, es increíble, se nos olvida, tú eres un ejemplo viviente de lo infinitamente adaptable que es el ser humano. En el último capítulo del libro de Sapiens, de Yuval Noah Harari, habla de cómo tenemos un set point de felicidad. Todos los seres humanos tenemos un set point de felicidad. Y por eso puedes preguntarle a una persona en una zona rural de África que si es feliz y te contesta que sí, y a un banquero en Nueva York y te contesta que sí. Y somos infelices cuando alguien nos mueve de ese set point de felicidad. Cuando el banquero pierde su trabajo, pierde su dinero. Cuando esa persona en África viaja por primera vez a Europa y se siente extasiado por conocer un nuevo continente. Pero luego regresamos a ese set point. Y es simplemente hacer ese énfasis en que este, somos adaptables. Después de un bache en la vida, después de un gran desafío, después de un duelo, vamos a simplemente resetear ese clima, ese aire acondicionado. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de volver a ser felices y encontrar la felicidad dentro de nuestras condiciones. Y ya para que no se convierta en un monólogo apasionado mío, que no lo debe ser, quiero hacer doble clic en el tema de la adaptabilidad, porque tú me compartiste dos tratamientos experimentales a la distrofia muscular por los que pasaste y en uno en donde había un tema de una cuarentena. Cuéntanos un poquito de eso y luego obviamente pasamos a una parte bien emocionante de esta plática que es tu trayectoria como músico. Claro que sí. A ver, 2010 aproximadamente, me busca una doctora, una hematóloga, y me dice, oye, estoy trabajando con un proceso experimental que puede intentar ayudarte y hacerte mejor. Y la base de esto era pensar que mi enfermedad o que las distrofías musculares como la mía podría ser causada de forma autoinmune. Para los que no saben, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que tu propio organismo, tu cuerpo, no las entiende, o sea, que pelea contra tu propio cuerpo, que tu propio cuerpo se está destruyendo a sí mismo. Entonces, la idea de esta persona, de esta hematóloga, era, vamos a inyectarte una sustancia para generar que tus leucocitos, que es una sustancia que está en tu sangre, suban, los voy a extraer de tu cuerpo y después te voy a dar una quimioterapia durísima, te voy a apagar tu cuerpo y después cuando estés apagado te voy a inyectar estos leucocitos sembrados ya como células madres. Esto se llama un trasplante de célula madre autólogo, de ti a ti, pero para eso tiene que haber ciertas características. Entonces sí, mi tema fue que era muy experimental. Me fui a Tijuana, al Hospital Ángeles, porque hacerlo en Estados Unidos era muy caro, y en Tijuana pues tiene la cercanía con San Diego, cualquier cosa. Eh, entonces me metieron en una burbuja, porque la quimioterapia que me iban a dar era tan severa que no solo plaquetas se fueron a cero, bueno, se van a 100, que es lo mínimo que detecta el contabilizador, pero glóbulos blancos, todas las sustancias que tienen los glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos, eosófilos, linfocitos, A, B, T, todo se fue a ceros. O sea, una pizca de polvo me podía matar en ese momento. Entonces, por eso viví en una burbuja, en un cuarto de hospital. Y estaba chido porque tenía, o sea, en mi cuarto había una ventanita como de visitas de alguna prisión, y se asomaban mis papás o mi hermano, se iban ahí, pero entraban a otro cuarto y se asomaban así y tenían que estar también vestidos con cubrebocas, con sus zapatos con hipoclorito de sodio, así como para desinfectar lo máximo.
Y pues yo andaba ahí pelón, perdiendo el pelo, escuchando música, viviendo mi vida. No pude tener cortinas porque las cortinas acumulaban polvo. Entonces, chécate qué cagado, esto no te lo conté a ti, pero sí, de las cosas que me mantenían con mucha esperanza ahí, era que afuera, o sea, por la ventana que daba a la calle, tenía un Burger King. Y yo lo que más quería hacer era salir de ahí y echarme una King de pollo. Entonces, a raíz de todo lo que estaba pasando, igual yo no tenía una conciencia, una madurez emocional tan estable, simplemente vivía con lo que tenía a la mano y le deposité mi felicidad a algo Sí, tan mundano o tan sencillo como una King de pollo o una Coca-Cola o una papita a la francesa, y eso se vuelve, o sea, tu motor, tu gasolina para sobrellevar cualquier cosa. Me decían, vas a vomitar y te vas a sentir mal, y pues creo que nunca devolví el estómago, estuvo durísima la quimio, pero salí y lo primero que hice fue ir al Burger King. Y entonces es un proceso que si yo lo cuento y si lo hubieran vivido tal vez conmigo, hubieran dicho, wow, qué fuerte estuvo. Pero mi día a día, o sea, la adaptabilidad del ser humano era, yo me levantaba y veía el programa Hoy, porque tenía una tele ahí, veía Hoy, y salía un chef que se llama el Chef Oropesa haciendo recetas, y yo veía recetas de cocina. Y después, no sé, alguna persona pasaba una película, me acostaba, escuchaba música, y mi vida era lo más tranquila, no tenía que trabajar, no tenía que estudiar ni nada. Llegaba la noche, permitían que personas pasaran a la ventanita y yo nada más los podía saludar a la distancia. Y sí, esa era mi vida durante 38 días. Pero jamás le di más vueltas a esto, es a lo que yo dije que sí, me hago responsable de mi decisión. eh, y, y nada, y pasó y voló el tiempo y estuvo muy chido que lo pude hacer. Al final de cuentas, el proceso no sirvió, pero estuvo padre o sea, haber atravesado eso, decir, me dieron una quimio, me pusieron un catéter subclavia sí, directo al corazón, trasplantes, o sea, ya he hecho todo, o sea, hasta antes de que el fentanilo se volviera esta droga tan compleja, cuando fue mi trasplante después del 14º día, me dijeron que iba a ser complicado y me pusieron un parche de fentanilo para evitar el sí. dolor. A nivel médico, el fentanilo lo conocía desde el 2010 y lo fuerte que era esa cosa. Yo dije, ¿sabes qué? No me lo vuelvas a dar. Em, y el segundo que decías era más rápido, esto no funcionó y como 6 años después intentamos con otro tratamiento de quimioterapia, ya eso igual íbamos a ir, ¿no? Eran tres sesiones, era un tratamiento de quimio que no estaba diseñado para mi enfermedad ni nada, era tratamiento diseñado para el linfoma de Hodgkins. Sin embargo, un efecto secundario de este tratamiento me iba a igual y resetear. Y lo acepté, y ahí fue lo que te comentaba a ti en nuestra llamada. Yo estaba recibiendo este tratamiento, esta quimio, y de repente empecé a tener como una sudoración fría. Estaba mi jefa y mi papá también ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Quítame los zapatos, no me siento bien, no me siento bien. Me empecé a sentir abrumado. Y te lo juro, veía la ventana y decía, y si me aviento y deja de dolerme tanto. Y al final, pues estaba teniendo una reacción alérgica. Llegaron los doctores con un antihistamínico, me lo inyectaron y se me quitó. Pero se te quitó, pero no se te quita el decir por qué se te cruzan estas Claro. cosas en tu cabeza con algo tan estúpido como una quimioterapia. O sea, ¿en qué momento una quimioterapia es capaz de hacerte sentir todas estas cosas? Y ahí conocí la importancia de la salud mental. Súper, y ahorita vamos a abordar ese tema. Lo que mencionaste de depositar tu esperanza y felicidad en el Burger King, quiero hacer énfasis en eso porque ahí está parte de la respuesta de la vida, ¿verdad? Como maravillarnos por lo mundano y lo cotidiano. Creo que yo cuando acumulo días en donde me maravilla el Burger King y la plantita y el semáforo y el pavimento, estoy bien y es una felicidad interna, es una felicidad que viene desde adentro. Y cuando me desconecto de todo eso, pues es cuando empiezo como a perder el rumbo. Y otra cosa que quiero decir, que no quiero que se me pase, este, nos está escuchando mucha gente allá afuera que está considerando hacer un cambio en su vida. Puede ser alguien que tiene una relación con el alcohol que mejorar, puede ser alguien que su autoevaluación es que le gustaría perder unos kilos, puede ser alguien que va a emprender un proceso de bienestar integral, como empezar a hacer ejercicio o un viaje solo, su primer viaje solo. Y los seres humanos a veces nos da miedo ese cambio y esa transición y el aventarnos y el experimentar y el arriesgar. Y a quien nos está escuchando, nomás le pido que recuerde que tuvimos a un invitado
que se fue a meter una burbuja sin cortinas 38 días y tuvo una quimio experimental, eh, eh, como para darle valentía, ¿verdad? O sea, si algo admiro, ya cuando platicamos, Roberto, es que eres fletado, eres aventado. Y si el resto de nosotros pudiéramos ser un poquito más aventados, como tú lo eres, creo que seríamos eh, individuos, familias y comunidades mejores. Pero bueno, vamos a hablar de tu trayectoria como músico. No sin antes voy a hacer un pequeño infomercial, porque en este momento hace sentido recordarle a quien nos escucha que Avioneta ofrece planes flexibles y económicos de suscripción mensual para que cualquier hispanohablante pueda mejorar su relación con el alcohol, también enfocados en mejorar los diferentes aspectos del bienestar integral: nutrición, sueño, ejercicio, relaciones interpersonales, contacto con la naturaleza y con ese ser espiritual. También tenemos planes para el ser querido, para la pareja, para el hijo adulto, para los padres. Pues en nuestras propias vivencias identificamos que estas personas también tenían necesidades puntuales y desafíos a solucionar. Los invito a visitar nuestro sitio web www.avioneta.org y también nuestras redes sociales @avioneta.org. Roberto, regreso contigo. Háblame de Eva. ¿Quién es Eva, la francesa, en tu historia? Pues Eva es una circunstancia, es una casualidad y otra vez suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Eh, a ver, yo fui a un concierto de Polo y Pan en la Ciudad de México y pues, ella estaba ahí como parte de su entourage. Em, y ella era amiga de amigos o algo así, pero pues, yo no la conocía. Se enteró de que yo era músico, yo venía haciendo música para cine, para comerciales, para TV, para cosas así, con mi hermano, que tiene una empresa de cine. Y pues le dijeron, "Ay, pues ahí está ese güey que hace música". Entonces ella se acercó y me dijo, oye, también me encanta la música, estoy en México unas semanas, pero pues me encantaría poder eh, hacer un disco, hacer una canción, me voy a Francia y hacemos algo y pues yo, pues, como cualquier persona que se te acerca a alguien, y le dices, pues no, sabes que no, güey. O sea, no me interesa ahorita, estoy en un concierto. Y de repente, pues ella fue insistente y gracias a Dios fue insistente porque se acercó y puso a improvisar sus melodías sobre el beat que estaba sonando de Polo y Pan y en ese momento hice clic, dije, vamos a hacer algo mágico tú y yo. Em, Ella me agarró mi silla de ruedas, me llevó hasta al frente del escenario y estaba Polo y Pan tocando. Le pusieron lupa a la tornamesa y se bajaron a saludarme, algo que nunca he visto, algo que yo no haría. Y sin embargo lo hicieron ellos. Y en ese momento conocí a dos personas que cambiaron el rumbo de mi vida. Simplemente fue aprender a decir que sí a las cosas y obviamente tener resistencia y tomar decisiones eh, informadas, pero sin embargo atreverse a hacerlo. Y ahí conocí a Eva, hicimos La Niña del Volcán y se acabó para mí. O sea, empieza una nueva etapa en mi vida en donde empiezo a hacer música, en donde yo ya estaba cansado de escuchar tanta música, porque siempre escuché música, y ya quería yo hacer mi propia música. Y de ahí parte todo. Eva fue una parte fundamental en este proceso. Gracias. Te agradezco. ¿Eso fue en qué año, perdón? Por ahí del 2017, noviembre de 2017. 18. Y me comentas que fue un vórtice, o sea, explotó por lo menos la viralidad de esa canción y tu vida cambió, tomó un giro 180 grados en 2018 o no, o no o lo interpreté mal. Pues, pues a la fecha, o sea, sí fue algo que no estaba esperando, porque para mí la música es algo retórico, así como la escritura también es un arte que tú entregas a la gente y la gente lo consume. Eh, decían algunos escritores que lo mejor que puedes hacer después de hacer una canción o un libro es morirte, porque así no o sea, así impides la interpretación, eso es. Sin embargo, pues yo seguía haciendo música y saqué hasta 2 álbumes, sin disquera, sin masterizar, sin hacer absolutamente nada. Yo estudié ingeniería industrial, no sabía nada de la industria de la música, solo saqué una canción porque se me hacía común sacar una canción. Y pues la gente empezaba a hacer más ruido y a pedir más y más y más. Y dije, órale, ¿qué está pasando aquí? Y no fue hasta el 2022, 4 años después, que me presenté por primera vez en un concierto. Nadie sabía quién era yo, solo conocían de la canción.
Entonces yo me subí a tocar, mi primer concierto fue en el Sí. EDC 2022 y pues nadie esperaba que el güey que estaba tocando esta canción estuviera en una silla de ruedas. Entonces, pues se llevaron doble sorpresa porque también tenía otras canciones que no sabían que eran mías y pues las cosas que yo hacía desde mi baño y todo, pues las escucharon desde un güey en silla de ruedas. Y eso jugó mucho a mi favor porque si yo me hubiera vendido como el músico en silla de ruedas, igual hubiera tenido un poco más de compasión y hubiera generado un poco más de amor hacia la historia de éxito por haberlo Sí. hecho. Sin embargo, mi discurso y la forma en la que las cosas se fueron dando, o sea, saben que yo soy un músico y después tengo una discapacidad y eso es algo que realmente funciona para mí y estoy, o sea, ese es el tipo de activismo que yo estoy haciendo, ese es el tipo de normalización que yo estoy buscando. El que yo no estoy buscando levantar la mano para que me den un espacio para tocar mi silla de ruedas. Estoy buscando tocar y punto. Admiro mucho el tipo de activismo que estás haciendo desde tu trinchera. Oye, una pregunta obligada antes de pasar a otra etapa de la que ya platicamos un poquito. Háblame del papel del alcohol, obligada para este podcast, ¿verdad? Háblame del papel del alcohol y las drogas en algunas industrias, pero en tu caso, pues la industria que conoces es la industria de la música. Claro, o sea, sí, creo que o sea, abiertamente es una industria que es gran consumidora de sustancias por diferentes motivos, o sea, para escapar de la realidad, para lidiar con el estrés, para enfrentarse a un escenario ávido de tus gritos y todo. Eh, y sí, obviamente conozco y en los camerinos se arman unas fiestas y siempre he estado ligado a eso. Pero bueno, en mi caso ha sido muy, muy muy chido el haber Mormones. crecido en su momento con un grupo que me gustó mucho, se llama The Killers. Y ellos al ser eh, mormones, ellos no consumen nada que pueda alterar su espacio. Entonces decían ellos no toman y ellos salen a tomar así y sienten la emoción a carne, o sea, en carne viva, sin filtros, sin nada. Entonces, desde que estoy yo en el camerino, yo, los músicos, a las personas que suban conmigo, es, quiero invitarte a que te subas a este escenario 100% en sobriedad. O sea, no solo porque quiero que experimentes lo que Claro, la gente te va a dar de vuelta, sino porque hay personas que están pagando una fortuna por irte a ver y hacer un festival, en un concierto propio, y lo mínimo que puedes hacer tú, claro. sumando a lo que yo decía de lo mucho que le damos a la gente, lo mínimo que puedes hacer tú es subirte en tus cinco sentidos. Entonces, yo sí tengo casi casi una pelea obligada cantada con el alcohol y otras sustancias antes de tocar, porque me gusta que mis músicos se enfrenten a esto en carne propia y que lo vivan y lo sientan. Y me ha pasado que cuando se bajan mucho más emocionados o mucho más o sea, emocionales. eh, y es muy chido experimentarlo. Ya después, si te gusta echarte una cubita, una cerveza, un vinito, o sea, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, celebración y todo, pero el momento en el que, después de toda la vida que has llevado, en donde manejas tus emociones y te enfrentas a ti mismo, o sea, tu único rival eres tú mismo, tu cabeza, tus cosas, Claro. que tengas algo que te gane, para mí se vuelve inaceptable. O sea, yo tengo el control de mi cabeza porque atravesé también una situación mental. Entonces yo tengo el control y yo puedo decir sí y no, y he desarrollado una personalidad que es 0% adictiva. Pero se he probado de todo Sí. y sé que no me gusta y sé que no me atrapa. Igual y lo que más me gusta es cocinar, por decir. O sea, no sé si sea una adicción en ese sentido. Pero eso es lo que yo creo. Yo creo en esa parte y me encanta como el alcohol que exista como una sustancia que catalice las relaciones sociales, que catalice ciertas cosas, pero de ahí hasta que pierdas el control yo no puedo. Me cuesta mucho trabajo convivir con gente que se te acerque, que te cuelgue y ya ni puedan hablar, me da vergüenza y no quiero que mi proyecto se relacione con eso. Sin embargo, pues son decisiones que pasaron, Claro. mala suerte otra vez, o una conducta que simplemente no se atendió antes. Entonces yo también estoy ahí para apoyar y para dar un hombro y para decir que pues, esto no es el fin. Te agradezco muchas cosas de tu intervención. Primero que nada, que seas
parte de esa fracción de esta industria y de muchas otras industrias que están, los valientes que están haciendo y cambiando cómo las cosas se hacen. Si es una tendencia dentro de la industria musical, el DJ sobrio, el DJ templado, el músico sobrio, el músico en templanza. Em, y cómo no, porque pues si estamos constantemente relacionándonos con el alcohol y con estas otras sustancias, eventualmente te das cuenta, y me encanta esto que dijiste, porque se mencionó en el episodio pasado de este podcast, que la droga más deliciosa es esa vida sin filtro, ¿verdad? Que estar en sobriedad en tu escenario, ver ese público y el caos y sentir los nervios y sentir el estrés, pero también la euforia y todo lo bonito, no hay mejor experiencia psicoactiva, ¿verdad? Eh, ahora, eh, háblanos de algún desafío propio de salud mental. En este podcast hablamos de mejores relaciones con el alcohol, salud mental y bienestar integral. Hagamos doble clic en tu propia salud mental. Cuéntanos qué has vivido en ese aspecto. Cuando hablamos tras bambalinas me puntualizaste mucho que no había tanto que hablar de salud mental atado al tema de la distrofia muscular. Entonces, háblame más ampliamente. ¿Qué experiencia de salud mental en la vida de Roberto nos hace el honor de compartir y qué podemos aprender? Claro que sí. Pues, como te decía, yo cuando empecé a hacer música, yo no pensé en ser este músico que iba a tocar. No tenía esa necesidad. Sin embargo, antes del IDC me cayó esta opción de tocar en Cumbre Tajín. Cumbre Tajín es este festival en mi propia tierra, en Papantla. Pero estaba empezando la pandemia y pues no sé, yo estaba produciendo, dije, claro, o sea, es mi tierra. Entonces me puse a producir una canción que englobara algunas melodías jarochas, ¿no? De Agustín Lara en la electrónica. Y estaba haciendo una canción y de repente la termino, le doy play y me pongo a llorar. Me pongo a llorar así amargamente, pero me salían las lágrimas y yo estaba así triste, triste. ¿Qué está pasándome? ¿Qué está pasándome? Entonces en ese momento salgo de mi cuarto y voy con mi hermana, porque mi hermana tenía una enfermera en ese momento, y le digo, oye Blanquita, no sé qué siento, pero tengo creo que una taquicardia y no dejo de llorar. Me tomó la saturación, me tomó la presión y la frecuencia y sí las tenía elevadas. Y me dijo, pues igual y traes algún tipo de ansiedad. ¿Por qué crees que sea? Y yo, no, pues no sé, no sé. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy tomando eh, algo para mi propio tratamiento. Entonces me dio un tafil y me lo tomó y se me quitó a los 5 minutos, ¿no? Qué extraño esto que está pasando. Y pasaron 12 horas y otra vez empecé a sentirme con una ansiedad terrible, terrible. No sabía ni siquiera qué es la ansiedad, porque yo llevaba años y años con personas que me decían, y oye, ¿y no vas con un psicólogo? Oye, ¿y no te medicas porque tienes una discapacidad muy fuerte? Y yo, pues no, o sea, es algo paulatino que lo pude meter a mi vida de la forma más tranquila y normal. Sin embargo, no estaba controlando esto. Eh, entonces yo llevaba 3 días sin saber qué hacer. eh, Sentía unas taquicardias, sudor frío, me puse audífonos para mutear el sonido del exterior. Entonces fue cuando decidí pedir ayuda. Y no porque tuviera pena, o sea, a mí no, o sea, he hecho todo, o sea, Claro. te lo cuento así con toda confianza, me he hecho ozonoterapia por el recto, o sea, no tengo temas Sí. de hacer cosas extravagantes. La gente piensa, es que no hablan por miedo, no, no es cierto, es porque no conoces. O sea, eso es también algo que me encantaría desmitificar de que es que hay que hablarlo porque esto. Sin embargo, a mí me pasó que lo primero que yo hice fue lo que tú hiciste al principio de este podcast. Hablé con un doctor y su hija es apneísta, que justo hace 2 días acaba de romper un récord increíble, Camila Haber, y me dijo que lo más importante era la respiración. Entonces me puse a respirar con su papá y me tranquilicé mágicamente. Entonces dije, wow, o sea, la gente que te enseña a respirar a veces se lo toma tan a la ligera, pero es tan poderosa la respiración, es tan poderosa, pero el mensaje de los que te enseñan a respirar a veces es tan hippie
que no le hacemos caso. Entonces, desde esta trinchera yo también te quiero decir a ti que eres quizá una persona que no te gusta tanto estas vibras y las energías y los watts, carnalito y bla, bla, bla. No manches, no saben la importancia que tiene la respiración en el día a día. O sea, te baja tus niveles cardíacos, te sube la oxigenación, te ayuda a pensar con mayor claridad. Entonces, a raíz de eso sentí tanta paz con esta respiración que me clavé en unas guías para meditar de Headspace y meditaba y aprendí a meditar y me volví esta persona. Y otra vez, a mis amigos que eran demasiado hippies, no, prende una olla con agua hirviendo a las 8 de la noche frente a un Sí. espejo. Y es como, o sea, tengo una discapacidad, he atravesado cosas así, esto no se cura con estas cosas. Gracias por ayudarme, pero necesito algo que sea tangible para mí en este caso. Tiene tan mala reputación estas cosas que por eso no se han viralizado tanto como me encantaría que se viralizaran. La salud mental. Fui con un psicólogo. Yo meditaba, el psicólogo lamentablemente supo que era yo soy Matt y me empezó a pedir saludos de, oye, mándale un saludo a mi tía, bla, bla, y lo tuve que dejar porque se volvió muy complicado. Sin embargo, conocí a una gran psiquiatra en el camino. eh, una psiquiatra tiene 80 años, fue psiquiatra de veteranos de guerra en Vietnam. Ella vive en San Diego y Panamá. Fue también por azares del destino que vivía a escasos kilómetros de mi casa y ella se puso al tiro y me dijo, ¿sabes qué? Por farmacogenética te recomiendo que tomes esto. Y lo empecé a tomar y durante un mes tuve eh, quizá el peor mes de mi vida. Nunca había tenido algo, ni siquiera se acercó la quimioterapia ni nada. O sea, yo me fui a Veracruz a sanar, me puse una venda en los ojos y me fui toda la carretera, mi hermano manejando con la música apagada, yo sufriendo con una locura, porque el tratamiento tenía que empezar lento con paroxetinas y con alprazolam. Y por más que tenía herramientas, dije, ¿qué es este asco? Pedí licencia en mi trabajo para faltar un mes. Regresando a la Ciudad de México, traté de volverme una persona que a las personas que estuvieran atravesando algo similar como la ansiedad, lo hablaran conmigo eh, y que hay formas de hacerlo. Y mira, no soy este vocero de las sustancias, pero o sea, tienes que saber que siempre hay un colchón, o sea, si no tienes a alguien que normalmente puedes tener, a alguien que te apache, que te diga, que te quiera, si todo falla, hay algún químico que te puede ayudar a estar bien al menos una semana para que tomes una decisión. Y eso es algo también que cuesta mucho trabajo decir desde el punto de vista mental. Hay sustancias que te ayudan a regular. Y mi psiquiatra dice eso. Hay sustancias que sirven para modular tus niveles de, de proteínas y hormonas cerebrales. Entonces hay Sí. que perderle el miedo, no a decirle a tus amigos, porque yo creo que eso ya está abierto. Ya ganamos esa batalla. Hay que pelear contra el tratarse, el decir realmente respirar, dedicarle un tiempo a esto, quitarle todo el tema del hipismo y asociarlo con otras cosas que ni van ni vienen. Es cuídate, cuida tu cuerpo, cuida tu cabeza y cuida o sea, tu espíritu. Esas son tus tres cosas, tus tres puntos. Esas son las cosas que yo trato de decirles. Y si todo falla, tienes una sustancia que te puede ayudar a estar bien en lo que regresas, en lo que te vuelves a subir al caballo. Híjole, o sea, esta intervención fue una cátedra y vale oro y te la agradezco mucho. Primero quiero hacer doble clic en el punto de la falta de profesionalismo y no lo puedo decir, o sea, en mayúsculas y en negritas y en font tamaño 50 de ese psicólogo, ¿verdad? Que violó un espacio sagrado y terapéutico y más allá de seguir hablando de esta persona en particular, es decirle a la audiencia allá afuera, en todas las instituciones del mundo hay buenos practicantes y hay malos practicantes, ¿verdad? En la Iglesia Católica, en el budismo, en el gremio de psicólogos, en el gremio de los arquitectos, ¿verdad? Entonces, pues estar bien vivos cuando nos toque un mal psicólogo o un mal psiquiatra, que sí los hay, y hay algunos que no tienen vocación y que ya están buscando el retiro y que en menos de 15 minutos de una primera sesión te van a recetar por pereza o por lo que tú quieras.
y que saliendo de esas experiencias no tan gratas con servicios de salud mental, pues no te desanimes y que sepas que por cada mal psicólogo, bajita la mano, hay un buen psicólogo. Sí me atrevo a decir que la proporción está 50-50. Sí, si no es que 90-10. Y en no tirar la toalla, ¿verdad? Y luego también quiero puntualizar el tema que me encantó cuando lo escuché de ti en esta llamada previa que tuvimos, el desestigmatizar los fármacos psiquiátricos. Súper importante. Son una pieza clave de una cajita de herramientas de salud mental. Y claro que hay una primera línea de defensa que es la respiración, y una segunda línea de defensa que es el psicólogo, y una tercera línea y una cuarta línea, el ejercicio y la comida y el dormir bien. Pero, oye, si estás recogiendo y sacando todas estas herramientas de la cajita de herramientas y te está faltando algo, yo siempre he dicho que los fármacos a veces pueden ser una muletita. Puede ser una muleta de 10 años o puede ser una muleta de 6 meses. Depende de cuánto los necesites. Pero es desestigmatizarlo, sobre todo porque la ciencia y la farmacología ha avanzado tanto que la última generación de antidepresivos, por ejemplo, la serotonina, perdón, el escitalopram, la sertralina, etcétera, pues ya son relativamente nobles. Los efectos secundarios, ya los pones en una balanza con los beneficios y ya terminan ganando los beneficios. Y mucha gente está, no sé, postergando eh, una indicación de tomar un fármaco meses, a veces muchos años, y lo están solapando con alcohol, o lo están solapando con marihuana, lo están solapando con CBD, que tampoco digo que esté mal, ¿verdad? Bueno, alcohol en exceso sí está mal, marihuana en exceso sí está mal, CBD, no es tan fácil excederte con CBD, ¿verdad? Pero pues a veces se van por estas soluciones pseudocientíficas que quizá no son reguladas, que no sabes ni quién fue el proveedor, no sabes cuánto CBD tiene, etcétera, que dices, güey, deja de experimentar con tu salud física y con tu salud mental y pues quizá vete a veces, no siempre, por el lado de la medicina tradicional. Y ya lo último que tengo que decir en el tema de que no son naturales, digo, puede que me cancelen, pero pues claro que son naturales, son sustancias que se hicieron en laboratorios. Esos laboratorios los hizo un mamífero que se llama el ser humano, ¿verdad? Y ese mamífero avanzó la ciencia a lo largo de 3 siglos. Y ese mamífero es natural y nació y va a morir y es un mamífero orgánico, ¿verdad? Entonces, ese tema de que no son naturales a veces, creo que es digno de cuestionarse. Eh, y finalmente, algo con lo que empato mucho respecto a tu perspectiva alrededor de la salud mental es esto, no sé cómo llamarlo y voy a usar el anglicismo, es el no bullshit, como el meditar, pero no bullshit, sin todos los ornamentos, que a ver, a veces sí está bien meditar sentado de piel de loto, con un tapete de yoga abajo, con colchoncitos enfrente, con incienso y con velitas, etcétera. Claro que a veces está bien hacerlo así y hacer como todo el santo ritual y sacramento, pero que no se te olvide que también podemos cerrar los ojos tú y yo ahorita y meditar. Porque mucha gente se queda fuera de la meditación o se ve inaccesible la meditación porque tiene toda esta parafernalia y todos estos ornamentos, ¿verdad? Y también otros temas de salud holística, por llamarlo de una forma. No, oye, no, pues si quieres que te pongan imanes y piedras en la espalda, tienes que ir a tal lugar y pagar 1,500 pesos. No, la verdad es que no tienes que. Se construyó una industria occidental alrededor de todas estas herramientas de salud holística, pero no tienes que. Y por eso me gusta cómo lo hace Headspace, me gusta cómo lo hace Calm, que es, oye, meditación sin ornamentos. La forma más sencilla de meditar. Lo puedes hacer en la línea del súper. Fin de mi monólogo apasionado. Te voy a hacer una pregunta y te voy a hacer dos versiones de la pregunta y tú decides cuál responder, ¿va? Háblame de el papel de la música en tu vida, en particular como herramienta en pro de tu salud mental y bienestar integral. Y si no se te ocurre cómo responder esa pregunta con la música, entonces háblame del papel de la creatividad en tu vida como herramienta de salud mental y herramienta de bienestar integral. Claro, o sea, puedo responder las dos rápidamente. La música es evolutiva en mi caso. Hoy en día la música para lo que más la uso es para trabajar, para concentrarme, y de repente tengo ganas de escuchar jazz, de repente tengo ganas de escuchar hip hop, de repente tengo ganas de escuchar ambient y siempre me acompañan en mi día a día. Y trato de, cuando estoy muy estresado, muy abrumado, no escuchar música porque no me gusta, no sé, incorporar ciertas emociones a la música que tanto amo.
Eso es algo muy personal. Hay gente que escucha, cuando está triste, escucha música triste y eso le ayuda a expresar más su dolor. Em, Chido. Y la creatividad en mi vida creo que es lo único o es lo más importante que puedo decir que tengo, que cuido y que añoro, que es la creatividad, el poder llevar. La creatividad es algo que sí es este músculo que se trabaja y que se ejercita día a día. Desde niño que te decían, imagina, imagina, imagina. Hoy en día, con, con tanta inteligencia artificial o con tantas herramientas que hacen todo mucho más rápido y fácil que tú. O sea, lo único que nos va a diferenciar es la forma en la que llevamos la creatividad. Em, Creo que en mi vida la creatividad ha ayudado muchísimo a, a sobrellevar ciertos aspectos, desde no poder ir al baño en algún lugar y creativamente buscar en dónde poder hacer una botella, o sea, cubrirme con debajo del mantel de una mesa. Eh, Me han pasado infinidad de cosas, pero la creatividad es algo que se puede aplicar a cada una de las industrias. Y hoy en día me puedo sentar a platicar con un político o con un chef o con un abogado o lo que sea, y pues la creatividad reina sobre el conocimiento. La creatividad hace que las cosas pasen, que el futuro se mueva. Los cambios de los grandes jeques de las industrias capitalistas, todas vienen no por la inteligencia, sino por la creatividad, por pensar diferente, por hacer las cosas de una mejor forma. Entonces, lo único que pueden hacer, o sea, si tuvieran que nada más elegir, como en este videojuego, una escala de habilidad, fuerza, agilidad, defensa, no, creatividad. La creatividad, seas una cabeza que no te puede mover, la creatividad va a hacer que todas las cosas puedan estar mejor. Es elemental. Me, en- me encantaron tus respuestas, sobre todo esto último, que primero dices, bueno, yo parafraseo diciendo la creatividad es un atributo muy humano e irreemplazable, y también que es como la principal herramienta para sobreponernos a desafíos. Y en la audiencia tenemos gente que quiere hacer cambios en su vida en pro de su bienestar integral, que quieren mejorar una relación con el alcohol, que quieren empezar a hacer ejercicio. Ya sueno como disco rayado, pero eh, llévate de capa y espada la creatividad. Va a ser como tu principal acompañante Ujú. en este recorrido del héroe o de la heroína que va a estar lleno de dragones y de sirenas y de obstáculos, etcétera. Entonces, agradezco que compartas esto. Antes de empezar a responder algunas preguntas que el público nos dejó en el chat, en serio, me siento muy, muy, muy privilegiado por haber platicado contigo, Roberto, y porque eventualmente este contenido va a salir y espero poder impactar, no te voy a decir millones de vidas, yo con cambiar una sola vida que nos esté escuchando y con inspirar la acción y el cambio, yo me doy por bien servido. Agradezco muchísimo tu tiempo y que nos compartas tus experiencias y que hayas abierto tu corazón y tu mente y tus opiniones con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos escucha y seguir tu trabajo? También entendiendo que hay gente que no comparte lo que hace ni personal ni profesionalmente. Claro, me pueden seguir en yo soy Matt en Instagram, yo soy Matt.mp3 en TikTok, en X como Matthew, así como suena, yo soy Matt.com. Y si me mandan un mensajito y necesitan saber algo, seguro ahí estamos ahí. También tengo una página de club de fans, yo soy Matt Tripulación. Ahí también se pueden sumar. Y el gran Jared, que por aquí debe de andar también, también tira paro y estamos ahí al pendiente de todas las cosas que se vengan. Excelente. Pues bueno, vamos a cerrar el episodio y pasamos a las preguntas. Si hay unas cuantas. A ti que nos estás escuchando, te quiero agradecer enormemente por sintonizar y acompañarnos. Te recuerdo seguir el podcast en Spotify y suscribirte al canal en YouTube. Igual estaría de lujo si nos puedes dejar una calificación. Espero y nos puedas acompañar en un próximo episodio de tu ahora podcast favorito, Entre Nubes. Y te recomendamos por última vez que Avioneta ofrece planes de suscripción mensual para mejorar nuestra relación con el alcohol y las áreas de nuestro bienestar integral. Visita www.avioneta.org y también nuestras redes sociales @avionetaorg.